Bueno. Estoy compartiendo, ¿no? Sí, sí. Sí, profe. Bueno. Estamos por acá. Bueno. En este ejemplo decíamos que había otra forma. Si alguien no quiere seguir el proceso algebraico para despejar y llevar la forma ecuación segmentaria, haciendo de que x y y valgan 0, sale cuánto vale z, y lo ponemos dividiendo, lo que sería nuestra c habitual. Si hacemos otros dos cambios, vamos sacando cada uno de los cortes con el eje x, y y z, y claramente estos son los tres valores que nos reconoce la ecuación segmentaria, intersecciones con los ejes de coordenadas. Ahora, si uno quiere dados, hay que saber muy bien el manejo de una ecuación a otra del plano, como para saber cuál es la que más conviene en cada caso, pero vamos a enfocarnos ahora en cómo es, dados dos planos, el ángulo que forman. Si dos planos son paralelos, ¿qué ángulo forman? Dos planos paralelos, 0. Y alguien dirá, si son coincidentes vale 0, pero si son paralelos no vale 0 el ángulo. Bueno, en realidad el grado de inclinación, como concepto de geométrico libre, va a ser que no hay una inclinación entre un plano y otro. ¿Sí? Así que sería, si son paralelos coincidentes o paralelos y no coincidentes, el ángulo es 0. ¿Qué pasa con el ángulo de los vectores normales ahí? El ángulo de los vectores normales, si los vectores son paralelos, los vectores normales serían dos vectores también paralelos, ¿no? ¿Sí? Esos dos vectores paralelos también tienen ángulo 0. ¿Qué pasa si un ángulo se inclina 10 grados con respecto al otro? Me parece que si un ángulo se inclina 10 grados con respecto al otro, los vectores también van a tener esa inclinación, ¿sí? Con lo cual, el ángulo entre los vectores normales determina el ángulo entre los planos. Y es la primera definición. El ángulo entre planos es el ángulo entre sus respectivos vectores normales. Vectores, si los planos son perpendiculares, ustedes saben, un libro lo abren 90 grados. Los vectores normales de cada parte del libro van a ser perpendiculares también. Bueno, hecha esa aclaración, ustedes dirán, ¿y cómo saco el ángulo entre los vectores normales? Eso salía con producto escalar. ¿Sí? El arco coseno del producto escalar sobre el producto de los módulos, eso daba el ángulo entre los vectores. Tienen los vectores normales, quieren saber los ángulos de los dos planos, sacan con el producto escalar, de la mano del producto escalar, lo van a poder sacar. Vamos a las posiciones relativas entre planos, que son 3. Dos planos pueden ser paralelos, en este caso son paralelos pero no coincidentes. ¿Qué tiene que pasar con los vectores normales, chicos, acá? Tienen que ser iguales. O iguales o es mucha exigencia que sean iguales. O Paralelo. o paralelos, con que sean paralelos alcanza. Si un plano tiene el vector 1, 2, 3, el otro tiene el vector 2, 4, 6, son paralelos. Como vector normal, el ángulo es 0 entre uno y otro, entre los planos también, son paralelos. ¿Sí? Ahí tenemos la ecuación del plano, ¿sí? Con A sub 1, B sub 1 y C sub 1 como vector normal. Otra ecuación del plano con A sub 2, B sub 2 y C sub 2. ¿Sí? No sé cuánto valen D sub 1 y D sub 2. Lo que sí sé es que tengo dos vectores normales. Bueno, si los vectores son paralelos, entonces los planos son paralelos. Y si los planos son paralelos, los vectores son paralelos. ¿Sí? Eso es lo que surge como consecuencia de ver paralelismo, hacer producto vectorial, como prefieran, ver proporcionalidad de componentes. Bueno, hay muchas formas de hacerlo. Ahí les muestro una. Uno arma todos los cocientes entre A sub 1 y A sub 2, B sub 1 y B sub 2, C sub 1 y C sub 2. Y D sub 1 y D sub 2 no verifica esa igualdad, es porque los planos son paralelos y no coincidentes. Ahora, si D sub 1 y D sub 2 fueran también parte de esa fracción, ahí sí serían planos más que paralelos. Un poquito más que paralelos. Ahora lo vemos. Planos coincidentes. Dos planos son coincidentes, está ahí el signo de coincidente, el triple
doble signo como parecía uno igual, pero con una barrita más. Si tenemos la igualdad entre las 4 fracciones, tomo cada uno de los 4 números y hago el cociente. ¿Ese cociente me da siempre lo mismo? Por ejemplo, x más y más 2z más 2 igual a 0. Y tengo 2x más 2y más 4z más 4 igual a 0. Hago todos los cocientes posibles y eso me da siempre 0. Son del mismo plano, no son solamente pareros, son el mismo plano. Y la clave está en que d sub 1 y d sub 2 en un caso no sigue esta proporcionalidad y en este caso sí. Es como si tuviéramos, por ejemplo, a este plano, a este mismo plano, lo multiplico por 2 y me da el mismo plano, no cambia nada multiplicarlo por 2. Bueno, a la hora de multiplicar por 2, obtendría un plano con componentes, todas las 4 componentes proporcionales. Sería el mismo plano, por eso se da esta igualdad entre las componentes. ¿Qué pasa en la intersección entre planos paralelos? No dijimos nada, pero no tiene intersección. En cambio, la intersección entre un plano coincidente con otro plano es el mismo plano. La intersección son los puntos que tienen en común. Planos paralelos, ninguna. Planos coincidentes, todos los puntos del plano. Y la otra opción, ¿se anima a decir cómo es la otra opción? Si no son paralelos, si no son coincidentes, si los vectores no son paralelos, ¿sí? Salen del paralelismo los vectores normales y los planos pasan a ser, en vez de paralelos o coincidentes, son, ¿alguien sabe? Secantes, muy bien. Planos secantes son aquellos en los que la dirección del vector normal no es la misma, ¿sí? No es solamente que sea el mismo vector normal, que la dirección no sea la misma, entonces se cortan. ¿Y cuáles son los puntos en común? El último renglón de intersección ya me lo pueden anticipar. ¿Qué puntos en común tienen la intersección de dos planos? Un eje. Un eje, o sea, geométricamente, ¿qué es? Una recta. Una recta. La intersección de dos planos ya van a ver que es una recta. No es algo que vamos a poder hacer hoy. Se lo voy a mostrar solamente como curiosidad, pero sin seguirlo, salvo que quieran sacarle fotos, para dejar más tiempo para la práctica. Pero dos planos se cortan en una recta, salvo que sean paralelos o coincidentes, en general se cortan en una recta. ¿Cómo sabemos que son secantes? Porque piso 1 y piso 2 no son paralelos. Con que no sean paralelos, ya los planos son secantes. Y la intersección es una recta. Y ahora, entre recta y plano. Hasta acá tenemos que llegar. Ángulo entre recta y plano. Ahí sí les tengo que pedir, por favor, a ver si puedo... No, disculpar. No, disculpar. Voy a dibujar la mano alzada. Supónganse que esto es muy feo, pero van a saber disculpar. Esto es un plano, ¿no? ¿Sí? Tengo posibilidad de hacer una recta. ¿Sí? A ver, voy a dibujar derecha. Esta recta, una recta puede tener esta disposición, me quedó del mismo color, buena suerte. ¿Sí? Esta recta es una posición relativa. Ahora la vamos a ver en dibujo. Lo que me interesa es que me digan qué ángulo, qué relación tiene el ángulo de esta recta con un ángulo, bueno, acá no voy a dibujar porque no me va a dejar, me va a superponer, pero yo tengo el ángulo director de esta recta, es un ángulo que, ¿cómo es con respecto al vector normal del plano? Perpendicular. Perpendicular, o sea que el ángulo entre la recta y el plano, en este caso sería 0 grados, ¿no? Está claro que sería 0 grados, la recta es paralela, pero con respecto al vector normal sería 90. ¿Qué pasa si la recta toma un ángulo de 10 grados sobre el plano? ¿Sí? La recta, en vez de ser paralela, toma un ángulo de 10 grados sobre el plano. ¿Qué va a pasar con el vector normal y la recta? Me parece que el ángulo va a ser de 80, ¿puede ser? El ángulo entre la recta y el vector normal va a ser 80. Si el ángulo fuera de 20 grados con respecto al plano, el ángulo sería de 70. ¿Se dan cuenta que estamos viendo números que al sumarse dan 90 grados? Si el ángulo entre el vector normal y el vector de la recta es 0, el ángulo es 0 grados, el ángulo entre el vector normal y el vector de la recta es 90. Si el ángulo de la recta con el plano es 10 grados, el ángulo entre el vector normal y el vector de la recta es 80. Siempre es el complemento de ellos dos. Perdón, volvemos acá.
Bueno, perdón, uy, ya. Después. Estamos viendo, ¿no? La guía. ¿Se ve? Sí, se ve, se ve. Sí, sí. Bien. El ángulo entre la recta y el plano es el complemento del ángulo entre el vector director de la recta y el vector normal del plano. Si el vector director de la recta y el vector normal del plano tiene un ángulo de 30 grados, el ángulo entre la recta y el plano es de 60. No es difícil imaginarse con... Epa, ¿qué pasó? Arrancó un programa deportivo. ¿Ustedes escuchan lo mismo que yo? No, acá hay silencio, ¿no? No se escucha. Bueno, apareció la Superliga. No sé por qué motivo. ¿Escucharon ese ustedes lo mismo? No, no, nada, nada, ¿eh? Estamos, acá hay Bueno. silencio. Me apareció, a ver, se me abrió una página. Bueno, vamos. Ay, Dios. Bueno, de vuelta. Bueno, eso me pasó por tocar fuera de la presentación. Bueno, a ver. Se ve ahora, ¿no? Sí. ¿Sí? El ángulo, entonces decíamos, entre un plano y una recta es el ángulo que forman el vector director de la recta, no con los vectores paralelos al plano, sino con el vector normal, pero el complemento. ¿Sí? Sale con el complemento. Ángulo, calculamos con el producto escalar, y a partir de ahí hacemos la cuenta de restarle a 90 grados el ángulo que nos haya dado. Nos dio 10 grados, será 80, nos dio 30 grados, será 60, etc. ¿Sí? La formulita es esa. Al ángulo de la recta con el plano, ¿cómo lo sacamos? Con el ángulo entre el vector normal y el vector director de la recta, pero restándoselo a 90 grados. El complemento es. Bueno, y por último, posiciones relativas entre recta y plano. Y acá está el gráfico que nos va a ayudar. Profe, devuelvo un Sí. momento la lámina anterior. ¿Sí? Listo. Muy bien. Las posiciones relativas entre rectas y planos. Ya vimos que entre rectas en R2, paralelas, coincidentes o secantes. En R3 eran paralelas, coincidentes, secantes o alabeadas. Ese concepto de alabeada lo tenemos que tener bien presente para la próxima clase, ¿eh? Y algo vamos a hacer al respecto para seguir reforzando antes de empezar con el tema de distancia. Bueno, lo que tenemos es que si tenemos una recta con su vector director, un vector normal, un plano, bueno, ¿cómo son las posiciones relativas? Acá se ve de la mano del cubito este y donde pasa la recta por una de las aristas, se ve que en el primer caso la recta es paralela al plano, está claro, ¿no? En el segundo la recta es secante, alguno dirá perpendicular, pero en realidad esa dirección perpendicular lo que nos interesa es que corte en un punto. Podría ser, aunque sea con otra inclinación, también sería secante. Y la otra opción es que la recta está contenida en un plano. ¿Cómo es en cada caso la relación para sacar si una recta es paralela a un plano o no? ¿Cómo son el vector normal, en este caso, cómo es el vector normal del plano con respecto al vector director de la recta? ¿Cómo son? En este caso, son perpendiculares. O sea que si hacemos producto escalar, en los dos casos va a dar 0. Sí. ¿Sí? En cambio, cuando no es paralelo, cuando el vector no es paralelo a la recta, en ninguno de los casos,
los vectores no van a ser perpendiculares. O sea que si hacemos un producto escalar que no da cero, estamos en el caso de recta secante al plano. Cuando da cero, es una recta paralela al plano. ¿Sí? Y alguien dirá, si el producto escalar me daba cero, eso no era perpendicularidad, pero acá estamos hablando del vector normal al plano con la recta paralela al plano. ¿Sí? Esa es la diferencia. Bueno, si R es paralela al plano, el producto de B por N tiene que ser igual a cero. ¿Sí? Si no llega a ser, bueno, obviamente si es paralela no se cortan. Si es secante, se corta en un punto y el producto escalar no da cero. Y si está incluida, hay dos cosas que pasan. Por un lado es paralela, ¿sí? Con lo cual el producto escalar entre B y el normal va a cero. Pero también va a ocurrir que si hay un punto de la recta y también pertenece al plano, esa recta está incluida en el plano. ¿Qué pasa acá si uno quiere hacer esa verificación? Toma un punto de la recta. ¿Ese punto de la recta va a estar en el plano? ¿Sí o no? El punto es exterior a la recta. ¿Va a verificar la ecuación del plano? En caso de rectas paralelas. ¿Me puede repetir, profesor? No. Yo quiero saber si una recta es paralela propiamente dicha o es paralela y está incluida. Esta es una recta paralela e incluida en el plano y esta no. Yo tomo un punto de esta recta que está incluida en el plano, está claro que va a verificar también la ecuación del plano, porque está incluida en el plano toda la recta, cualquier punto de la recta va a estar incluido en el plano, y verifica la ecuación. En cambio, si la recta es paralela pero no incluida, tomo un punto de la recta que no está en el plano, porque la recta es paralela, hago la verificación si pertenece al plano y me va a dar que no, me va a dar un error. 5 igual a 7 me va a dar. 6 igual a menos 8. Una incoherencia, no verifica la ecuación. La diferencia entre rectas que están incluidas en el plano y una recta paralela es que los dos vectores son paralelos, ¿sí? Así que da la perpendicularidad entre el vector B y el vector normal. Pero en un caso, el vector, un punto cualquiera recta no pertenece al plano, y en otro caso, un punto cualquiera recta siempre va a pertenecer al plano. Esa es la diferencia. Perfecto, gracias. Bueno, de nada. Epa. A ver si yo pudiera hacer solamente una prueba más para cumplir una promesa nada más. No, en este no está. Está en la otra guía, en la guía de recta. Así que lo que me faltó mostrarles hoy, que lo voy a dejar anotado para la próxima clase, es cómo es que la intersección entre dos planos da una recta. No quería mostrar mucho porque quiero que avance un poquito con la práctica, que tenga posibilidad de mostrar el material que preparó. Y bueno, tenemos el tiempo medio tirano. Así que lo que hacemos es pasar a la práctica, y eso de una recta como intersección de dos planos, eso lo vamos a ver la próxima clase, antes de distancia, o después a nivel de práctica. Pero tenemos que ver un poquito cómo se genera una recta como intersección de dos planos. Dejo de compartir para pasar a la posta a Ezequiel. Bueno, después charlamos a fin de clase qué es lo que hay que hacer con esto, pero básicamente hay un ejercicio a continuación del ejercicio de recta, tiene el ejercicio de plano, y otro más que vincula recta con plano, más allá de que se empieza a mencionar el tema de distancia. Todo lo que tenga que ver con el ejercicio de rectas y planos se va a poder llegar a manejar. ¿Ahí se ve bien? Hola. Sí, pro. ¿Sí? Sí. Ahí les paso, a ver si... Para el que necesite el link, después le paso el link cuando dejamos de compartir. O si quieren, esperen a que se los ponemos en el chat. Ahí está. Ahora sí. Bueno, la idea es rápidamente tratar de hacer uno de cada uno de los ejemplos que estuvieron viendo con el profe para practicar de pasar entre una ecuación y otra, ya sea para rectas y para planos, en especial en R3, y después hacer un ejercicio de intersección de recta con plano de lo último que vieron,
y dejar para la clase que viene la intersección de planos. ¿Sí? Bien. Entonces, lo primero que vamos a ver es, en general, el enunciado del ejercicio es siempre el mismo, es hallar una ecuación en las formas vectorial paramétrica, cartesiano paramétrica y simétrica de las rectas en R3, ¿sí? Queremos, dados datos, hallar las tres formas de la ecuación de la recta. En el primero de los ejemplos vamos a agarrar un punto, que vamos a tratar de que sea siempre el mismo para simplificar un poco la tarea, y que además sea paralelo a un vector, ¿sí? ¿Qué ecuación? La idea de los ejercicios es tratar de que ustedes hagan como en su mente cuál sería la estrategia, ¿no? ¿Por qué ecuación arrancarían que como datos les dé el punto y un vector paralelo para formar la ecuación de una recta? ¿Qué tipo de ecuación se les ocurre que tiene esos datos? En este caso, profe, o sea, las tres pueden contenerla, pero es más fácil trabajar con la vectorial paramétrica. Claro, pues está explícitamente, está expresado, digamos, en esa ecuación. Entonces, vamos a la ecuación vectorial paramétrica y tenemos el punto A y el vector B. Y la construimos de la manera que una recta es el punto 1, 2, menos 1, más el parámetro y el vector director, ¿sí? ¿Cómo pasamos de ahí a la ecuación cartesiana paramétrica? ¿No? Porque es la más fácil. Siempre que tenés la vectorial paramétrica, la cartesiana paramétrica sale derecho. ¿Cómo sería? ¿Alguien se anima? X igual a 1 más lambda, Muy bien. después igual a 2 más 3 lambda, y Bien. z es igual a menos 1 más, no, menos 2 lambda. Muy bien, perfecto. Más o menos algo así nos habías dicho. Y después, ¿cómo saltamos de acá a la ecuación simétrica? ¿Qué datos necesitábamos? ¿Alguien se acuerda cómo era la ecuación simétrica? ¿Qué forma tenía? No se acuerda nadie. ¿El profe se acuerda? ¿Cómo repetís, por favor? Tenemos, o sea, tenemos acá la vectorial paramétrica, la tenemos, la cartesiana paramétrica la tenemos. Nos queda la ecuación simétrica de la recta en R3. Para la Ah, simétrica pero tenemos que poner, o sea, x menos 1, después igual a y menos 2 y z más 1, y todo eso dividirlo por el vector que se multiplica lambda. O despejar el parámetro, digamos, ¿no? Claro, sí. Bien, muy bien. Entonces, la ecuación simétrica es la que sale de despejar el parámetro. Lo que decía él era, por ejemplo, hago x, el 1 estaba acá sumando, lo paso restando, y, bueno, pasaría dividiendo un 1, con lo cual no lo escribo, ¿no? Y me quedaría algo así. Para la segunda ecuación sería y menos 2 y paso dividiendo el 3, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Y qué datos me daba esta ecuación? Si lo quería leer rápidamente. ¿el vector director era? Y el vector director, en cierta medida, por ahí es un poco más difícil de leer, porque fíjate que acá los menos, por ahí te engañan, ¿sí? Sí está el vector director, que es 1, que acá no está explícito, 3, pero acá tenés que tener cuidado porque el menos, ¿sí? Está distribuido en el numerador y capaz que te engaña, pero sí lo puedo ver. Y lo segundo que puedo ver también es el punto, ¿sí? Cambiado de signo. 1, 2, y en este caso menos 1. Acuérdense que acá hay un menos dando vuelta que multiplica todo, ¿sí? Bien, y entonces gráficamente tenés el punto A, que es el 1, 2, menos 1, un vector, y lo que hacemos es una recta que pase por el punto paralela al vector director, ¿sí? ¿Se ven? Sí, sí. Sí, sí. Así construimos. Bien, ahora queremos saber, por ejemplo, que siga conteniendo el mismo punto, pero que sea perpendicular a un plano. ¿Está bien? Si es perpendicular a un plano, ¿qué dato me servía a mí? Perpendicular a un plano, y yo tenía, ¿qué tipo de ecuación es de un plano? Esta que está acá. En general. La ecuación general. ¿Y qué me servía? ¿Qué dato me servía a mí de ese plano si yo estoy diciendo que quiero que sea perpendicular al plano? Que la normal del plano Muy sea bien. producto escalar igual a 0 con el punto. No, no necesariamente. O sea, arrancaste bien.
La normal del plano No, está con un buenísimo. vector, con el vector director del Pero no del- tiene que ser perpendicular, porque ya el vector normal ya es perpendicular al plano. ¿Sí? Entonces, la recta tiene que ser paralela a ese vector normal. ¿Se entiende? Si no, estás haciendo perpendicular de perpendicular. ¿Está bien? Entonces, lo que hago es encuentro el vector normal del plano. ¿Alguien se acuerda cómo encontrarlo de la ecuación general, cómo salía? 5, 2 y menos 4 son los 5, valores. 2 y menos 4, correcto. 5, 2 y menos 4 es el vector normal. Y directamente escribo la ecuación vectorial paramétrica. ¿Cómo la escribía? Tengo el punto, tengo un vector, lo escribo directamente, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Sí, ¿Alguien no entiende por qué o estamos bien? Seguimos adelante. Sí, sí, sí. Bien. La cartesiana paramétrica, bueno, nuevamente es sencilla, la saco directamente. Y la ecuación simétrica, lo mismo. También es sencillo, despejo el parámetro, igualo y me queda. Si se fijan, tengo un plano que está en verde, el vector normal al plano, que es este que está en negro acá, y la recta pasa por el punto A. ¿Se dan cuenta? O sea, es perpendicular al plano y además pasa por el punto A. ¿Está bien? Que eran las condiciones que habíamos dicho antes. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. Que contenga 2 puntos, ¿sí? Quiero que contenga 2 puntos, una recta que contenga 2 puntos. ¿Cómo hacemos? ¿Qué tendríamos? ¿Qué datos necesitaríamos? La idea es siempre tener una estrategia. ¿Qué estrategia tendrían ustedes? formaría un vector con los 2 puntos. Muy bien. Y después cualquiera de los 2 puntos me sirve para hacer única la solución, ¿sí? Para no solamente tener una familia de rectas. Bien, entonces encuentro un vector, les parece el AB, puede ser el BA, es lo mismo. Y lo que hago es extremo menos origen, hacen 1 menos menos 1 es menos 2, ¿sí? Perdón, menos 1 menos menos 1 es menos 2, 2 menos 2 es 0 y menos 2 menos menos 1 es menos 1, ¿sí? Entonces escribimos de vuelta la vectorial paramétrica, que es cualquiera de los 2 puntos, en este caso seguimos usando A y el vector que encontramos como vector director. La cartesiana paramétrica es simplemente descomponer en X y Z la vectorial paramétrica y la ecuación simétrica sale de despejar el parámetro, ¿sí? Y en este caso tengo 2 puntos, tengo el vector director sobre el que estaba trabajando, ¿sí? Y la ecuación directamente de la recta. Este es uno de los casos más sencillos. Lo que sí es que quería que vieran es que si ustedes se fijan en la ecuación simétrica, voy a borrar los gráficos para que se vea más fácil, ¿sí? Si ustedes ven la ecuación simétrica, fíjense que, perdón, la cartesiana paramétrica, y queda como igual a 2. ¿Por qué? Porque el vector director tiene 0 y lo que multiplica lambda es 0. ¿Está bien? Cuando pasan a la ecuación simétrica, no la pueden escribir completa como tienen la igualdad de X, la igualdad de Y, la igualdad de Z, sino que Y les queda aparte en la ecuación. ¿Se ve esto? Sí, sí. Esto Sí, sí. quiere decir que Y es una constante, Y es igual a 2. Entonces yo lo que hice fue sacarle una fotito del lado de arriba al gráfico. Este es el gráfico visto de arriba. Acá está el eje X en rojo, el Y en verde y el azul es el Z. Ven que está bien para arriba, es un puntito. Y fíjense que es paralelo al eje Y. ¿Está bien? Y pasa por 2. Perdón, paralelo al eje X y pasa por 2 en Y. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo está la recta? Sí, ahora sí. ¿Ok? Bien, ¿por qué Y es una constante? Bien, ahora pasamos a... ¿Perdón? Escuché algo. ¿Seguimos? Bien, seguimos. Ahora vamos a lo que son ecuaciones de plano, ¿sí? Queremos un plano que contenga el punto que veníamos usando y sea paralelo al plano XY. ¿Qué estrategia se les ocurre a ustedes? Puedo utilizar como vectores directores 1, 0, 0, 0, 1, 0. Muy Y el bien, que contenga el punto A. muy bien. ¿Está todo el mundo de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? ¿Y qué ecuación pueden construir teniendo el punto y 2 vectores directores para un plano? ¿Con qué ecuación sale más fácil? Vectorial paramétrica.
Muy bien, vectorial paramétrica. Entonces escribo, fíjense, el punto y los dos vectores como decía él. ¿Está bien? Y de esta manera, cuando paso a la cartesiana paramétrica, es igual que cuando lo hacía con ecuaciones de rectas. Lo único que ahora en vez de un parámetro voy a tener dos. ¿Sí? Voy a tener lambda y voy a tener mu. Y si se fijan, ¿qué pasa? Si ustedes tienen un valor de lambda y le suman 1, y el valor de lambda son todos los reales, los que quieran, sumarle 1, restarle 1, sumarle 100, restarle 100, en el fondo siguen teniendo todos los reales. ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Y lo mismo Sí, sí. pasa cuando tienen 2 más mu. También tienen a todos los reales en i. Entonces, x es para todos los reales, y es para todos los reales. Y esto es algo bastante lógico. Fíjense que es un plano paralelo al xy. ¿Sí? Entonces, cuando van a la ecuación general, ¿sí? Yo acá se los puse primero como estábamos como es la fórmula bien, después vamos a simplificarlo como lo hacía el profesor, que es mucho más fácil reemplazar el punto. Fíjense, si yo quiero un vector normal, porque yo necesito un vector normal, acuérdense que la ecuación general era la componente normal en x por x, más la componente del vector normal en y por y, más la componente del vector normal de z en z, y después tenían que multiplicar o hacer el producto escalar de la normal con el vector posición del punto, ¿sí? Y hacían la multiplicación escalar. Bueno, un vector normal, si ustedes tienen que esto es, bueno, acá me quedó una y escalar j, ¿sí? Es el versor y, no y, es el versor y, es vectorial j para sacar un vector normal. Y esto es k, ¿no? Acuérdense que i por j daba k. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. ¿Sí? Si quieren corregimos ahí para que se vea bien y no haya confusión. Correjo. Ahí está. Ahí está, I por J. Entonces, esto de acá. Y fíjense que lo que voy a tener que hacer es, si lo ven ustedes, lo voy a tener que segmentar de alguna manera la ecuación general. ¿Por qué? Porque me queda 0, ¿sí? Porque el normal, la componente normal en x es 0, la normal en componente en y es 0, pero tengo un 1 acá. ¿Se entiende? Tengo 0 de x más 0 de y más 1 de z, ¿ok? Porque esas son las componentes del vector k, del versor k. Y lo mismo cuando multiplico acá. Esto va a ser 0, esto va a ser 0, y lo único que tengo es 1 por menos 1. ¿Sí? Entonces voy a tener z menos 1 igual a 0. ¿Por qué? Porque es un vector, es un plano que es paralelo al xy y que pasa por el punto 1, 2, menos 1. Lo único que me importa ahí es el menos 1. Porque después son todos puntos, ¿sí? Los puntos pertenecientes a este plano, ¿qué características van a tener? Acuérdense que el plano es un generador de puntos, ¿sí? ¿Qué características van a tener los puntos de este plano? Ahí va a haber un valor que va a ser siempre fijo para los puntos de este plano. El z menos 1. Siempre z va a valer menos 1, ¿sí? Van a variar los valores de x, van a variar los valores de y, pero siempre z va a valer menos 1, ¿sí? 1, Ezequiel. 1, perdón, 1. ¿Sí? Fíjense. ¿Se ve? Es Sí, profe. paralelo. Bien. Ahora, que contenga el punto A y a la recta, o sea, que contenga un punto y la recta. ¿Sí? ¿Qué ecuación de la recta es esa? Simétrica. Simétrica. ¿Y qué datos puedo sacar de la ecuación simétrica? El vector director de la recta, El vector director de la recta. los puntos de la recta, y de esos puntos puedo sacar otro vector director con el punto A. Muy bien, correcto. Entonces lo que está diciendo es, yo para construir un plano necesito dos vectores y un punto, ¿sí? Dos vectores y un punto. El punto lo tengo, pero la recta me da un vector director ¿cuál le está sacando vos? En X, 1. Bien, En Y2 y en Z4. muy bien. Y después
generarías otro punto y lo que harías Seguro es que construir el 4, vector entre A y ese punto, ¿no? perdón, sé que seguro que estará Edward que es No, 4. menos 4, menos 4. Menos 4, correcto. Bien, y después él genera otro punto. ¿Cuál punto pueden sacar ustedes acá? ¿De qué punto sacan de esta recta? El 3, el 1. No, 1 no, 3. Ah. ¿Qué hay sumando o restando acá? Nada, 0. Muy bien, 3, 0. Menos 1. Entonces, fíjense, tienen un vector, el 1, 2, menos 4, y tienen el punto 3, 0, 1, y construyen un vector entre A y ese punto. ¿Sí? Entonces al 3, 0 y 1 le restan el 1, 2, menos 1, ¿sí? Y generan el vector. Y de esta manera, fíjense, tienen un vector acá, tiene el otro vector acá, y el punto por donde querían pasar. Entonces la ecuación vectorial paramétrica les queda formada, ¿está bien? Por otro lado, la ecuación cartesiana paramétrica, bueno, ya vimos cómo la sacábamos. Y la ecuación general, bueno, ahí podemos escribirla con la fórmula, y fíjense que lo que hago es, obtengo un vector normal, ¿sí? Multiplico b vectorial AB, y saco un vector normal, y puedo hacer las cuentas, ¿sí? Tal cual, fíjense, el vector normal pasa a ser menos 2, menos 5, menos 3, menos y todo el producto escalar que habíamos visto. Y esto nos da así, ¿sí? 2x más 5y más 3z menos 9. O lo puedo hacer como lo dijo el profesor en un principio, especifico la ecuación que tenía del plano para el punto. Y fíjense que tenía el menos 2 por 1, que es este punto que está acá, menos 5 por 2, y menos 3 por menos 1. Acá me quedó un menos de más, ¿sí? Me quedó el menos afuera del paréntesis, ¿ok? Y si yo hago la cuenta de esto, me da menos 2, menos 10, más 3. Y también me da menos 9. Entonces fíjense que es bastante más fácil que estar haciendo todo el producto escalar y la ecuación es exactamente la misma, ¿sí? ¿Cómo se vería esto? Bueno, tengo el punto A, tengo una recta que está acá en verde, su vector director, que es el que está en rojo. Entre los dos formo el vector normal, ¿sí? Cuando hago el producto vectorial entre AB, que es la de los dos puntos, el perteneciente a la recta y el punto que me dan como dato, y B, ¿sí? Que era el vector director de la recta, que lo saco de la ecuación, y construyo el vector normal. Y después, bueno, lo único que tengo que hacer es escribir las ecuaciones, porque ya tengo dos vectores, el vector normal y un punto. O sea, puedo escribir cualquier tipo de ecuación. Bien, otro caso sería un plano que contenga 3 puntos. ¿Y acá cuál sería la estrategia? Tomar uno de los puntos y a partir de ahí trazar dos vectores con los otros dos puntos. Muy bien, exacto. Entonces, ecuación vectorial paramétrica, planteo dos puntos, por ejemplo el AB y el AC, y los obtengo sumando extremo menos origen, y construyo directamente. Después uso cualquiera de los 3 puntos para escribir la ecuación vectorial paramétrica, y los vectores son los que obtuve, ¿ok? De vuelta, pasar a la cartesiana paramétrica y pasar a la ecuación general, cuestión de cuenta, ¿sí? En este caso lo hicimos directamente como lo hace el profesor, que es mucho más fácil, que es agarrar el 3 menos 3, 3, y especificar la ecuación para el 1, 2, menos 1, y obtengo D, ¿sí? Y Profe. en este caso, D es 2, ¿sí? En la ecuación vectorial paramétrica, el valor de lambda, ¿no sería 0,1,3? El vector de lambda 0,1,3. Tenés razón, sí, me lo anoto para corregir, porque me quedó mal. De hecho, si te fijas, acá la escribí bien cuando pasé a la cartesiana paramétrica. Es un error de Sí, sí. tipeo, tenés razón, me quedó el vector